Telepacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Iniciamos con mucha información, como ustedes ya vieron también en Telepacífico Noticias, pero digamos que el mundo está consternado. Hay alerta máxima en México por la fuga, de nuevo, del Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes y criminales más importantes, capturado hace algunos años por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien hoy también está en apuros por la segunda fuga de este importante capo que fue ya llamado por los Estados Unidos, pero que en su momento el presidente dijo que no, que daban las garantías de seguridad para que estuviera en una de las cárceles supuestamente más seguras del Estado mexicano, pero el sábado, en la noche, este capo con todas sus personas y sus secuaces, pues se voló una de las cárceles más importantes. Hasta el momento se interrogan 30 personas y México está en alerta con toda su defensa nacional para determinar en qué lugar se podría encontrar. Tenemos muchas otras noticias. Pablo ya está en el estudio, viene recargado de Telepacífico Noticias, porque el proceso de paz también fue noticia este fin de semana y lo seguirá siendo, por supuesto, durante este tiempo. Sí, señor. ¿Qué tal, Armando? Qué gusto continuar con ustedes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico. Este fin de semana podríamos catalogarlo como histórico, teniendo en cuenta las apreciaciones del presidente Juan Manuel Santos, quien en términos generales podríamos hablar, le puso plazo al proceso de paz. Habló de 4 meses a partir del día de ayer, 12 de julio. Es decir, que en el mes de noviembre se sabría realmente si continúa o no continúan las mesas de trabajo en La Habana, Cuba, que tienen que ver con el acuerdo de terminación del conflicto armado en nuestro país. También, por supuesto, se habla del desescalonamiento del conflicto armado, que bien lo dice el presidente Juan Manuel Santos, no tiene nada que ver con un cese bilateral, de carácter bilateral, pero por supuesto sí busca minimizar el impacto de negociar en medio de la guerra. Sí, señor, pues en Colombia estaremos muy pendientes de lo que sucede definitivamente, Pablo. Son 4 meses importantes, definitivos, para lo que ocurra con el proceso de paz en nuestro país, y pues ojalá situaciones como las que se presentaron este fin de semana en el Cauca no se vuelvan a repetir y la guerrilla de alguna forma cumpla, no solamente esperando hasta el 20 de julio, sino que cumplan definitivamente con todo lo pactado desde La Habana. Muy bien, cambiamos de tema rápidamente. Este fin de semana cerró con broche de oro Valle Empresa, con sede en el área metropolitana de Santiago de Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. A continuación les presentamos esta nota entrevista que nos ayuda a contextualizar el cierre de este importante evento. Economía para Dummies. Economía HD estuvo en Valle Empresa 365, evento que promueve la innovación y emprendimiento empresarial. Me encuentro en la muestra comercial visitando los stands y he encontrado a Joaquín Ruiz, un señor que nos va a hablar acerca de los elementos orgánicos como el estropajo. Cuéntenos acerca de esta idea, ¿de dónde surge? Bueno, la idea surge a partir de mi papá, ¿no? De mis abuelos, entonces por el cultivo del estropajo. Y somos productores del estropajo y ahorita estamos transformándolo a lo que es la manufactura, ¿no? Del cual tenemos un jabón, que es un jabón, tenemos también unas sandalias y todo lo relacionado con el spa de aseo. Usted me habla de que ustedes mismos cultivan el estropajo. ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde lo realizan? Nosotros cultivamos el estropajo en el norte del valle, que es la Unión, y al norte del Cauca también, en Santander de Quilichao. ¿Por qué hacerle una apuesta a los elementos orgánicos? Pues le hacemos una apuesta a los elementos orgánicos para contribuir con la naturaleza, con el planeta en sí, ¿no? Y para poderlos sacar de aquí del país, que es donde nos exigen que seamos orgánicos 100%. Muchas gracias. Como ven ustedes, esta es una puesta en escena bastante innovadora. Economía para Dummies. Diferentes iniciativas empresariales en el marco de Valle Empresa 2015. Damos paso a nuestro tema del día. Mire, Armando, tiene que ver con el precio del dólar, que está imparable. Dicen los expertos, los analistas y los economistas que a finales de año el dólar podría alcanzar un precio de 2.800 pesos. Por estos días vimos que el precio del dólar rompió esa brecha o esa barrera de los 2.700 pesos. Actualmente, ¿cuál es el precio? Sí, señor, hoy amanece el dólar a 2.669 pesos. Esta cifra, Pablo, no se veía reflejada en los mercados desde el 2004, y es que durante los últimos años el dólar ha estado hasta 2.900 pesos, se ha mantenido 1.900 pesos, y digamos que este año se ha movido más, presentando algunas situaciones para los empresarios que definitivamente a algunos les conviene, a los importadores no les conviene.
activará un poco la economía y el turismo en nuestro país y para consumir esos mercados nacionales que son tan importantes. Pues presentamos entonces a nuestros invitados del día que nos ayudan a contextualizar un poco más nuestro tema, el incremento del precio del dólar. ¿Quién se encuentra con nosotros en los estudios de Economía HD? Sí, señor. Mira, a mi lado se encuentra Julio César Alonso. Él es economista de la Universidad del Valle, coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad ICESI. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted muchas gracias por venir. También está con nosotros Carlos Andrés Pérez, director económico y de planeación de la Cámara de Comercio de Cali. Carlos Andrés, un gusto tenerlo aquí en Economía HD. Armando, buenos días. Pablo, buenos días. Qué gusto que nos acompañen para ayudar a entender eso que tanto escuchamos, miren ustedes, por las noticias, el panorama noticioso en el segmento económico siempre nos está hablando de los indicadores económicos, del precio del dólar. ¿Por qué se da este incremento en el precio del dólar? Muchos lo relacionan definitivamente con la caída del precio del petróleo y también con crisis internacionales como la de Grecia. Julio César. Sí, lo primero que hay que entender es que en Colombia el precio del dólar depende de la oferta y de la demanda de dólares, es decir, de la cantidad disponible de dólares en el mercado y de la gente que esté comprando dólares en el mercado. Ya. Y por eso el precio del dólar el precio del petróleo es muy importante para el precio del dólar y es porque es nuestra principal exportación. Y eso significa que cuando el precio del dólar está alto, van a llegar muchos dólares al país. Y cuando el precio del dólar del petróleo está bajo, van a llegar pocos dólares a Colombia. Entonces, eso lo que implica es que hay menor oferta o mayor oferta, y si la demanda se mantiene igual, pues el precio empieza a fluctuar. Entonces, naturalmente hay una asociación entre el precio del petróleo y el precio del dólar en los últimos años. Eso no ocurría hace unos 5 o 10 años, porque la dependencia de Colombia a las exportaciones del petróleo no era tan grande. Podríamos estar hablando también un poco, Carlos Andrés, que el mejoramiento de la economía en los Estados Unidos, el dólar vuelve a repuntar, el país sale de alguna forma de esa crisis económica, también implica mucho en que en Colombia se esté elevando el valor del dólar y no solamente aquí, sino en diferentes países del mundo. En particular, el comportamiento de las últimas 2 semanas ha tenido mucho más que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa que con lo que ha estado ocurriendo por estos lugares. La razón es que ante el nerviosismo de lo que pueda ocurrir o pudo haber ocurrido en Grecia, en Europa, Sí. Muchos capitales prefirieron refugiarse en la economía segura de Estados Unidos, que está comportándose mejor. Al invertir en empresas y comprar propiedades raíces en Estados Unidos, el dólar se fortalece como moneda, y lo que se vio estas últimas 2 semanas fue que la tasa de cambio en todos los países de Latinoamérica se movió en el mismo sentido. En particular en Colombia, la tasa de cambio subió más, como dice Julio César, por nuestra alta dependencia por el petróleo en nuestras exportaciones. Julio César, ¿es inherente esa relación entre el incremento del precio del dólar y también la depreciación del peso? Sí, es básicamente el mismo nombre para el mismo fenómeno. Pero vale la pena mencionar que el dólar tiene una característica muy interesante, y es que independientemente de lo que esté pasando en Estados Unidos, si hay nerviosismo en el mundo, la gente tiende a comprar dólares. Lo que usted llama nerviosismo es una especie de especulación, incertidumbre. Incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, en especial no sabemos qué va a pasar en Grecia. El tema de Grecia es muy importante por el futuro de Europa, y todo el mundo está expectante qué pasa en Europa, qué pasa en Grecia, cómo finalmente se sale de ese problema tan complicado, sobre todo porque no se ven soluciones. Entonces, el dólar es el refugio literalmente del mundo, porque es una moneda que se acepta en todo el mundo. Pero ¿por qué específicamente la situación de Grecia? Mire que Puerto Rico también está pasando por una situación similar. Ya en el día de ayer, se ha anunciado un plan de salvamento muy importante, pero ¿por qué hay que focalizarse en la viabilidad o no de Grecia? Frente a la economía, la dinámica económica Lo que pasa es del que mundo. el caso de Grecia es paradigmático, es decir, si Grecia llegase a salir del euro, abre la puerta para que podrían salir otros países en tiempos de crisis, y eso abriría un hueco, una fisura en la Comunidad Económica Europea. En ese orden de ideas, lo de Grecia, Bien, más que el episodio de Grecia, que es muy importante, es lo que marca el futuro a la economía europea. Y viene Estados Unidos ganando un espacio, el que en algún momento de pronto había perdido. ¿Quiénes se benefician y para quiénes es perjudicial en Colombia, Carlos Andrés, la variación del precio del dólar y que en este momento pues se está incrementando?
Como lo explicabas al principio, en el mundo empresarial, los exportadores se pueden estar viendo beneficiados en este momento, mientras quienes importan materias primas o bienes para comercializar, pues están viendo afectados porque tienen que pagar más por sus mercancías. Pero en esta discusión hay un agente que se ve particularmente beneficiado, y es el Estado colombiano, el gobierno, en la medida en que el precio del petróleo, que era nuestra principal fuente de divisas, ha caído. Entonces, la devaluación le permite al Estado colombiano recibir más recursos en pesos para su operación, funcionamiento e inversiones. Pero claramente en este momento los importadores de materias primas en el aparato productivo colombiano son los que se están viendo más afectados. Bien, ya vamos a profundizar más en esas ventajas y desventajas, porque hoy nuestro tema del día en Economía HD tiene que ver con el incremento del precio del dólar, que está imparable. Damos paso a nuestra sección de los 120 segundos con nuestro director Fabio Larraondo. Para los 120 segundos del director de Economía HD, hemos invitado a Jason Calderón, el director de NTN 24, un informativo, un canal que tiene que ver con toda la región de Sudamérica y el mundo entero. ¿Por qué será, Jason, que el dólar está fluctuando y tendiendo a subir, sobre todo aquí en Colombia? Pues Fabio, aunque la gente no lo crea y aunque nos separe un océano de por medio, lo que pasa en el otro lado del mundo influye en este lado. Y en este momento hay una crisis en la zona euro. Grecia está en crisis, están tratando de rescatarlo, y cuando baja el euro se fortalece el dólar y sube el dólar. Por eso en los países latinoamericanos vale más pesos comprar los dólares. Eso es lo que está pasando. En ese fenómeno, las remesas para Colombia, pues la gente debe estar mandando su plata y cambiando a pesos con urgencia. ¿Se nota eso en la economía internacional ya? ¿Ustedes cómo lo perciben? Claro, son muchas las personas que están enviando remesas hacia Colombia, y de hecho el mercado de las remesas, que provienen sobre todo de los Estados Unidos hacia América Latina, es muy grande, pues la gente le está rindiendo más la plata porque le está llegando más pesos. El problema es para el exportador, el que le toca exportar en pesos, y ahí sí se está perdiendo plata. Entonces digamos que es de lado y lado, pero en este momento los de las remesas están muy bien, felices. Usted marcó una época en Venezuela. Allá el dólar, manejan con el bolívar dos monedas. ¿Qué tan fácil es manejar ese tipo de economías donde hay como una plata dura y otra blanda? Bueno, en Venezuela hay como 4 tipos de cambio ahorita. Cuando yo estuve en Venezuela hace 3 años habían 2 tipos de cambio, pero ahora ya hay como 4. Eso el gobierno determina a un precio al que está el dólar, cuando en la realidad, en el mercado paralelo o en el mercado negro, está 50 o 100 veces por encima. Ahorita está 300 por encima. Esto obviamente debilita la economía, la inflación empieza a crecer porque empiezan a poner los productos mucho más caros, y hoy en día un colombiano se está ganando 15 veces más de lo que se gana un venezolano poniendo un salario mínimo, pero es simplemente porque la moneda está devaluada, porque le han puesto todos estos tipos de cambio. Los 120 segundos del director con Jason Calderón en esta ocasión, un hombre que tiene la economía mundial en la cabeza. Estás viendo Economía HD para Dummies. El precio del dólar en Colombia alcanzó su punto más alto en los últimos 11 años, ubicándose en una tasa de 2.690 pesos. Este nuevo ritmo en el mercado cambiario tiene en líos a los diferentes sectores empresariales del país. Como todos saben, el dólar está fortaleciendo de forma considerable frente a varias monedas a nivel global, y esto se debe a que la economía norteamericana está teniendo una muy buena evolución en lo que ha sido el 2014, y hay perspectivas de que esta tendencia continúe de ahora en más, y por lo tanto eso ha hecho que los agentes ajusten sus expectativas en cuanto a cuándo la Reserva Federal va a comenzar la suba de tasas de interés. Eso ha hecho un inmediato fortalecimiento del dólar, que está teniendo severos impactos. Hemos visto cómo el peso colombiano se ha depreciado más de 11% este año, el peso mexicano 4.20%, y así sucesivamente en todos los países de América Latina. Esto obviamente trae bastantes incertidumbres a los agentes económicos en estos países.
En lo corrido del 2015, el dólar ha presentado alzas hasta de 58 centavos en un solo día, provocando la depreciación del peso colombiano en más del 11%. ¿Qué traduce esto? Inestabilidad en los precios de productos comprados con esta moneda y desventajas competitivas en el mercado internacional. Sin embargo, esa volatilidad está llevando a los empresarios colombianos a fijar precios futuros con sus proveedores y clientes para no tener que asumir sobrecostos, al igual que los turistas que prefieren comprar planes vacacionales a futuro para evitar las variaciones en los precios. Uno de los puntos a considerar de lo que sería el impacto de esta suba del dólar y que si Estados Unidos continúa este crecimiento es que Estados Unidos va a competir en términos de atracción de inversiones, ya que los rendimientos en esa economía y el clima económico favorable va a comenzar a competir con América Latina en términos de atracción de inversiones. El lado optimista es que obviamente una moneda más depreciada para las economías de América Latina va a permitir exportar mejor, ser más competitivos, pero también hay que considerar que los productos que ellos importan van a ser más caros. Los saltos en el dólar también presumen un incremento en las llamadas remesas, hipótesis que ha sido desmentidas por expertos cambiarios que aseguran que la situación de los colombianos en Estados Unidos no es la mejor. Pues realmente no se ha incrementado el envío de dinero hacia Colombia. Pudiera pensarse que es así, pero la situación en los Estados Unidos también está complicada y los que logran enviar dinero con mucho esfuerzo y sacrificio pues están tratando de mandar lo que más pueden dentro de sus posibilidades y muchos están sacando también sus ahorritos. Lo que se ha visto más afectado es el sector de los casilleros, este servicio en el cual las personas que están en Colombia compran por internet, lo hacen llegar a su casillero aquí en Miami y luego se les hace llegar a su casa u oficina. Este se ha visto bien afectado porque las cosas están saliendo más costosas debido al alza del dólar. Los expertos predicen que mientras no se estabilice el precio internacional del barril de petróleo, que este año se ha ubicado entre 50 y 52 dólares por barril, se puede esperar más alzas en la divisa, hecho que puede resentir la economía nacional. Economía para Dummies. Seguimos con Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Hoy estamos hablando de los efectos del incremento del precio del dólar. Les pregunto, ¿ustedes manejan de manera directa algún tipo de transacciones con esta moneda extranjera? Yo de forma directa no lo hago, solamente consumo de tarjeta de crédito de vez en cuando. Muy bien, Julio César. Como turista en el exterior, sí, y en la universidad también compramos insumos, computadores e insumos que están en dólares. Armando, ¿usted solamente el de la suerte ahí en la billetera o generalmente hace parte de su dinámica económica? No, el de la suerte, como usted lo dice, y de pronto en algún momento, como mi familia vive en el exterior, entonces uno piensa, pero digamos que en este momento es mejor como estar en stand-by y pensar, disfrutar de Colombia antes que viajar a otro país. Julio César tiene algo para nosotros. Sí, pero vale la pena mencionar que a veces no lo reconocemos de una, pero muchos colombianos tenemos pensión, nuestro sistema de pensiones que es de prima individual, tenemos dinero invertido por fuera del país. No lo hacemos directamente, pero el sistema de pensiones invierte por fuera del país y parte de nuestros ahorros, sobre todo pensiones voluntarias, también están en dólares. Les hago esta pregunta precisamente para definir o concluir que hay un efecto directo en el bolsillo de todas y todos los colombianos. A eso es donde quiero llegar. También se plantea una pregunta muy interesante en la nota que acabamos de ver, también frente al planteamiento de Jason Calderón, que nos dice si llegan o no llegan más remesas, mejoran o no mejora esta dinámica frente al envío de remesas que provienen de diferentes países del mundo. En el caso del Valle del Cauca, la noticia de la devaluación o la caída del valor de la moneda colombiana puede verse como algo positivo en el sentido de que nosotros recibimos de forma extraordinaria el 30% de las remesas que llegan a Colombia. El Valle del Cauca solamente tiene el 10% de la población de Colombia, pero recibe el 30% de esas divisas, eventualmente el 35%, como en años anteriores. Esos recursos se irrigan en los barrios de Cali, en los municipios del Valle del Cauca y al final de cuentas pueden dinamizar la compra de bienes importados. Sí. Por ejemplo, en Colombia, en lo que va corrido del año, la compra de automóviles, que esos en su gran mayoría son importados, se han caído casi 5%, pero en el Valle del Cauca las compras de esos automóviles han aumentado. Es el único departamento grande de Colombia donde las compras de vehículos se han aumentado y en buena medida eso tiene que ver con esos dólares que están llegando desde el exterior.
Bueno, con esa nota de Carlos Quintero nos quedan como algunas inquietudes. Julio César, primero digamos que los colombianos en algún momento pensamos en disfrutar más de nuestro país y no en ir a Estados Unidos, precisamente a otros países por lo que sucede en el dólar. Los que viven en Estados Unidos, los colombianos, por el precio del dólar ahora sí prefieren invertir en Colombia. Digamos que ¿cuál es la actividad económica para las personas del común en este momento con la variación del peso? Sí, antes de eso también es muy importante mencionar que si bien están mandando los mismos dólares los colombianos que están afuera, las familias acá reciben más pesos. Claro. Así sean los mismos dólares, porque el precio del dólar está subiendo. Claro. En ese orden de ideas es muy importante entender que hoy tenemos una economía colombiana y vallecaucana que está inmersa en la economía global. Y eso significa que cualquier cambio en el dólar, que es un precio tan importante porque transforma los precios internacionales en la moneda, en el idioma que nosotros entendemos, que son pesos, nos termina afectando. En ese orden de ideas, cualquier aumento en el precio del dólar hace que lo que está afuera salga más caro y lo que está adentro salga relativamente más barato. Veíamos que entonces es más caro comprar en Amazon que hace 2 años. Por supuesto, pero continuando en ese orden de ideas y aterrizando mucho más el tema después de estos conceptos teóricos, si se quiere, entonces, ¿qué productos que hacen parte de la canasta familiar se encuentran más costosos y qué otros productos seguramente los podemos adquirir de una manera más fácil o de una forma más favorable, teniendo en cuenta estas variaciones del precio del dólar? Desde la perspectiva de los consumidores, a la pregunta que ustedes hacían ahora, de forma directa, tal vez el ciudadano promedio no consume, no hace una transacción en dólares. Pero la nevera, la lavadora y la licuadora son importadas. ¿Ya? Ese tipo de productos que son importados se hacen más costosos o más caros para los hogares. Por eso la inflación de este año en Colombia es más alta que en los años anteriores y en buena medida es por los bienes importados. Pero este efecto, además de en los consumidores, hay que verlo por la parte de las empresas, del aparato productivo. Y aquí hay que destacar que en el caso del Valle del Cauca, nosotros somos el departamento que está mejor preparado para hacer frente a este escenario. ¿Por qué? Porque tenemos la estructura productiva más diversificada y compleja que hay en Colombia después de Bogotá. ¿Quiénes exactamente en el Valle del Cauca, Carlos Andrés, y usted como director económico de la Cámara de Comercio, se benefician con el precio del dólar actualmente? Aquellas empresas cuyo componente de ventas en el exterior sea más alto que la compra de materias primas desde el exterior. Empresas manufactureras que transforman materias primas y las venden son las que se están viendo beneficiadas. Hay empresas de confecciones o de productos cosméticos o de productos autopartes que son exportados a otros lugares del continente. Es decir, que estamos en un muy buen momento para exportar. De pronto esas empresas que están pensando, que tienen una visión de carácter global o de frente al mundo, podría ser un buen momento propicio para generar mayores dividendos, sí. Carlos y Julio César. En este momento, después de casi 10 años o 9 años de haberla pasado muy mal, esas empresas ahora pueden hacer su agosto, tienen que aprovechar este momento. Y vuelvo a hacer énfasis, en otros departamentos esa posibilidad no existe, porque esas empresas exportadoras o desaparecieron o nunca existieron. En el caso del Valle del Cauca nosotros sí vamos a poder vernos beneficiados de eso y lo estamos viendo ya. La tasa de cambio en Colombia se ha mantenido relativamente estable, pero en las principales ciudades del país esa tasa de desempleo está aumentando. En el caso de Cali, que sigue siendo la más alta entre las principales ciudades, ya está cayendo y nos estamos acercando mucho a la tasa de desempleo del promedio de las principales ciudades de Colombia. Bien, usted lo ha dicho, este es el cuarto de hora para los exportadores. Continuamos, hoy estamos analizando el tema del dólar, el precio y lo que ha ocurrido durante este 2015. Tendremos más para analizar, pero antes, Paulo, hacemos un recorrido por nuestro suroccidente colombiano y les contamos cómo amanecen las capitales de Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Préstele mucha atención a sol y paraguas. Arrancamos entonces en la capital vallecaucana, una temperatura promedio de 20 grados centígrados a esta hora de la mañana, cielo mayormente nublado, al igual que en Popayán, bueno, un poco más en la capital del departamento del Cauca, cielo nublado y una temperatura promedio de 12 grados centígrados. Sí, señor, para tener en cuenta, ayer en Cali la sensación térmica fue de 37 grados centígrados. Continuamos con el recorrido por diferentes capitales del suroccidente colombiano, mientras tanto en el sur, en Pasto, 9 grados centígrados a esta hora, la ciudad se encuentra nublada, mientras tanto en Quibdó tormentas se presentan con 23 grados centígrados. Y terminamos este recorrido bastante lejos, con Doha.
Polvo, bastante a esta hora, 37 grados centígrados, el verano los azota. Bueno, estamos en un mundo cada vez más cercano, más globalizado, y es importante presentarles a ustedes estos reportes de carácter internacional, porque sabemos que hay una comunidad del Pacífico que se encuentra en otros países del mundo y que nos sintonizan a través de www.telepacifico.com. Hacemos pausa para comerciales y ya volvemos con las conclusiones en Economía HD. Estás viendo Economía HD. Estás viendo Economía HD. Y seguimos con más Economía HD en su parte final. Momento para saludar a nuestra compañera de lengua de señas, intérprete de lengua de señas, porque somos un canal incluyente y le apostamos, por supuesto, a los diferentes sectores poblacionales. Claudia Arias, feliz amanecer. Usted está triste porque usted es hincha del Cali y como perdió en el día de ayer frente a Jaguares, pues nos dice que está en una mañana así bastante triste, pero tranquila. No se preocupe, Claudia. Va a evolucionar mucho más su Deportivo, glorioso Deportivo Cali. ¿Y América ganó, Armando? Sí, señor. ¿América ganó con quién? América ganó frente a Bogotá Fútbol Club. Le fue muy bien al América. Estamos contentos. 3-0, sí, señor. De una vez aquí. Estamos contentos los americanos porque además un muy buen resultado. 3-0. Vamos a dar paso a las conclusiones, a los mensajes finales que tenemos en Economía HD, pero por supuesto es importante mencionar antes que continúa la franja de las mañanas de Telepacífico y hay que saludar a nuestra compañera Mabel Kremer, que ya se encuentra muy dispuesta para presentarnos un anticipo del tema del día. Hola Mabel, qué gusto saludarle, buenos días. Yo feliz con los goles del América. Ah, usted también, declarada americana. Claro. Qué bueno. Me gusta que suban los goles del América, pero no que suba el dólar. Ah, bueno, ¿qué efectos? Eso sí no me gusta. ¿En algún momento usted recibe algún tipo de remesita de algún país, Mabel? No, al contrario, tengo deuda en dólares. Es peor. Cuente a ver, ¿muy alta o poquita? No es muy alta, pero uno está como esperando a que el dólar baje para pagar la deudita. Y sobre todo y para nada muchas que personas. baja. Claro, y muchas personas desean cambiar de automóvil y no lo hacen por el momento, están esperando que tenga un mejor precio, un precio digamos más favorable. Tema del día, por favor, Mabel. Óigame, y las vacaciones para conocer otros países también se quedan un poco frenadas cuando el dólar se sube. Claro que eso es bueno porque nos obliga a conocer nuestro país que tiene lugares bellísimos. Fortalecemos el turismo de nuestro país. Nuestro tema en Amaneciendo. Hoy vamos a hablar de la reglamentación que deben tener los centros de estética y las peluquerías y le quiero entregar una cifra para que ustedes más o menos entiendan por dónde va la cosa. En el Valle del Cauca hay 71 establecimientos de centros de estética que están habilitados para hacer cirugías plásticas y estéticas. De esos 71, 56 son de Cali. Pero actualmente se están investigando 8 casos en la ciudad de mala praxis en centros de estética, de los cuales 7 procedimientos se hicieron en Cali y 1 en Tuluá. La cuestión está muy delicada porque muchas veces la gente, por ahorrarse una platica, va a centros de estética y a peluquerías que no tienen o no cumplen con la reglamentación y terminan afectando su vida. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Sí, señora, pues Mabel, tenemos que estar muy atentos a las recomendaciones. Con la salud no se juega, pero este es un indicador también que los centros estéticos legales también deberían bajar sus precios, ¿no cree? Bueno, hacerlo sí. Más incluyente, más accesible. Sí, es que es bien costoso hacerse una cirugía. Hoy vamos a hablar de precios también, de cuál es la comparación. Le tengo la comparación más adelante si se quedan en Amaneciendo. Y además hoy quiero contarles que es el Día Nacional del Panadero y el Pastelero y vamos a tener un especial también por ese tema. Creo que vamos a aprender a hacer pan. Bueno. Me voy a quedar en Amaneciendo ahí en el estudio a ver si pruebo el desayuno de Amaneciendo. Lástima que el olor no les va a llegar hasta sus casas, pero vamos a aprender a hacer pan en la casita. El pan, como decimos aquí en el Valle. Sí, señora. Feliz día, Mabel. Chao, feliz Amaneciendo. Chao. Parte final, Armando, para sí, nuestras conclusiones. Para tener en cuenta un dólar que en algún momento de pronto a nosotros los colombianos nos convenía, si pensábamos en ir al exterior o algo, 1.700 promedio en el 2002 estaba el precio del valor, imagínense, el precio del dólar. Y a propósito del tema de Amaneciendo, ¿podría subir el pan, teniendo en cuenta que hay muchos productos importados que hacen parte de las materias primas de muchas panaderías en nuestro país, Julio César? Sí, claro, el trigo, el principal, nosotros no producimos trigo básicamente y la mayoría del trigo que usamos en Colombia es importado y en ese orden de ideas pues todo está pegado, aumento del precio del dólar,
aumento del precio del trigo, aumento del precio del pan, probablemente, o una reducción en el tamaño del pan. Bueno, Esa es otra caballeros, opción. se nos acaba el tiempo, tenemos 30 segundos, conclusiones. Carlos Andrés de la Cámara de Comercio, ¿qué va a pasar este año con el dólar? ¿Cómo nos preparamos? 30 segundos. Después de una década de boom petrolero en Colombia, donde nosotros poco tuvimos que ver como vallecaucanos, porque por aquí no pasa petróleo, no producimos, no exportamos petróleo, estamos viendo un escenario global y nacional donde las empresas del Valle de Cauca pueden aprovechar la oportunidad y ese aparato diversificado exportador salir a buscar nuevos mercados. Ese es el mensaje para los empresarios y así lo estamos viendo desde la Cámara de Comercio de Cali. Carlos, muy amable, muchas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Julio César Alonso, usted también le damos las gracias. Por favor, un mensaje de conclusión. 30 segundos implacables. Nos tenemos que acostumbrar a un precio del dólar alto. Los próximos 6 meses es poco probable que caiga el precio del dólar y en ese orden de ideas el Valle del Cauca está muy bien preparado para afrontar esta nueva situación de precios altos del dólar. Caballero, muchísimas gracias, Pablo. Ya sabe entonces, a recorrer Colombia, después vemos si se viaja al exterior. Lo que se dice es que, por ejemplo, diferentes eventos artísticos y culturales con un sentido muy turístico, pues tendrán mucha más afluencia, una mayor afluencia. Por ejemplo, en la Feria de Cali se esperan más turistas, no solamente de Colombia, sino también del exterior. Pues con esta información nosotros finalizamos una emisión más de Economía HD, pero la cita es mañana a las 7 de la mañana para conocer la visión del Pacífico más allá de los titulares. ¡Feliz día! Telepacífico presentó Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares.